Doña Virgita nos contaba que ella se suena, se sacude la nariz y que cada vez es más frecuente que cuando lo hace, ahora con esto del polvo del Sahara y demás, está súper rinítica y alérgica. Entonces se suena la nariz y dice que ve sangre, que cada día siente más miedo. La hemos visto con Kleenex en la mano y los ojos claramente llenos de pánico porque no sabe por qué le está sangrando la nariz y nunca le había pasado. Ya fue a un médico, pero le dijeron que era algo del clima. ¿Ella no cree eso, José? Es que, imagínese qué susto. Bueno, uno que es rinítico y se pasa como sonando la nariz en todo momento. Y yo lo primero que me preguntaría es, entonces, ¿será peligroso ver sangre en la nariz al sonarse? ¿O qué debo hacer? Incluso si es recurrente, ¿verdad? Porque podría ser como algo aleatorio. Pero bueno, no se me preocupe, señora, porque yo sé que 5 de cada 10 en personas mayores en temporada seca pueden verse afectados por esta situación. Pero hoy abordamos este tema en compañía de la otorrinolaringóloga Alexa Rodríguez. Tengo que pronunciarlo así porque si no se me hace un colocho, doctora. ¿Cómo está? Buenos días, doctora. Siempre un gusto. ¿Qué le decimos a doña Virgita? ¿Eso no es normal que le salga sangre cuando se sacude la nariz? Así es, no es normal. Okay. O sea, nunca es normal el sangrado bajo ninguna circunstancia. Ahora, ¿cuáles son las causas más comunes cuando alguien, no sé, pregunto como esta señora que tal vez lo sucedió y ella dijo, sí, yo voy a ir a consulta, ¿verdad? Y usted recibe pacientes que de pronto llegan con esta misma molestia muchas veces. ¿Cuáles son las causas más comunes que se encuentran para que esto suceda? Bueno, las causas más comunes en adultos mayores principalmente es la resequedad, ¿verdad? Entonces, cuando hay pérdida hormonal después de cierta edad, entonces las mucosas se secan, ¿verdad? La vagina, los ojos, la nariz también junto con la boca. Entonces existe un proceso de resequedad. Si a esto le agregamos que pudo haber tenido una desviación del tabique o los cornetes grandes desde antes de este proceso, entonces va a aumentar el riesgo también de sangrado. Ya los adultos mayores también, muchos ya están tomando medicamentos para la presión, están tomando aspirina, que la aspirina es un condicionante para el sangrado. Hay otros que están anticoagulados. Entonces sí, cada paciente sí hay que verse de una forma individual. Es por eso que les digo con toda claridad que no es normal que estén sangrando. Hay que ir a buscar la causa que se los está originando, porque el problema de la nariz es que ahí, los vasos sanguíneos más grandes que hay en la cara, muchos van a desembocar ahí. Entonces los sangrados de la nariz son sangrados masivos, ¿verdad? Son sangrados que empapan una sábana. Entonces, donde todo el mundo, o sea, realmente se siente y se asusta muchísimo. Claro. Y puede condicionar en un estado donde el paciente realmente se convierte en una emergencia, ¿verdad? Esto es sobre todo importante porque yo me acuerdo, a mí cada vez que estornudaba, yo soy rinítica y soy alérgica también, pero cuando estaba más jovencita, cada vez que estornudaba me salía sangre por la nariz. Y me dijeron que eran los vasitos capilares muy débiles. ¿Hay algo que se puede hacer con esto? Sí, los vasitos capilares, cuando están así, como les dicen, muy débiles, va a depender mucho de la edad, ¿verdad? En adultos mayores es porque la piel es más débil. Es porque si en algún momento ha existido una desviación, eso ha hecho que la piel todavía se debilite más. La falta de hidratación propia por la falta hormonal hace que todavía más débil. En niños o cuando usted está más jovencita, ¿qué pasa? La rinitis es un proceso inflamatorio de la nariz, adelgaza más la piel, la inflama y hace que se expongan esos vasitos sanguíneos que todos tenemos, que ahí están siempre, pero sencillamente se exponen, o sea, afloran, los echa uno de ver cuando la piel se adelgaza, está inflamada y esa piel más delgadita hace que se vean. Entonces el roce de cualquier cosa puede hacer que sangren. Con solo ser así, ya van a sangrar, ¿verdad? Una de mis vecinas el otro día me preguntaba y yo sé que tal vez no es de la nariz, pero ella me contaba, Pau, y a mí me pareció un poco extraño porque decía que ella cuando dormía boca arriba más bien, a veces podía salirle un poquito de sangre por la garganta. Esto puede ser normal, es que uno puede entender algo así como cuando hay alguna fisura o algo, pero... No, de hecho, se puede llegar a convertir inclusive en una urgencia, ¿verdad? Los vasos sanguíneos más importantes y que vienen de la carótida, que es esa arteria que uno se toca aquí y siente uno el pulso, que es grande, están en la parte de atrás de la nariz. Entonces, si la nariz empieza a sangrar, la sangre se va hacia atrás y la empezamos a deglutir. Y entonces ahí es peor todavía porque no se ve. O sea, todavía la que sale hacia adelante la estamos viendo, pero la que estamos tragando habla sí o sí de que hay un sangrado que es importante, que está activo y que debemos de controlar.
Ahora, con esto que hablábamos del polvo del Sahara, yo no sé vos, claro, pero yo sufrí montones. Aquí los chiquillos paso estornudando todo el día. Y con esa jaladera, ¿verdad?, de mocos y demás. Y si a eso le suma que estuvo calientísimo también durante las mañanas, ¿es cierto que esto influye también en ese aspecto? Sí, claro, porque la nariz es la receptora, ¿verdad? Entonces, la nariz actúa como filtro. Entonces, no es solo el paso del aire, es también el filtro y cómo nos ayuda a limpiar todo. Si tenemos una nariz que está seca, que no filtra adecuadamente, que hay una desviación, que hay una hipertrofia de cornetes, o de los cornetes crecieron, que hay otro problema, y además hay un proceso inmunológico, alérgico, que nos está ocasionando esta inflamación, entonces sí o sí, el polvo del Sahara lo que va a hacer es producir un tipo de rinitis que va a ocasionar ese tipo de sangrado. De hecho, hay otro tipo de rinitis que se llama rinitis vasomotora, que no es la alérgica. Y esa cursa con sangrado sí o sí. ¿Por qué? Porque es un tipo de rinitis secundaria a un proceso inflamatorio por un tabique desviado. Es por eso que a veces estamos operando pacientes a los 60 años, porque el grado de sangrado, de obstrucción es muy grande y las manifestaciones de los síntomas cada día son mayores, ¿verdad? A mí me surge una pregunta, porque yo no sé si a vos te pasa, Pau, pero de verdad, a uno cuando está rinítico, ahorita con el polvo Sahara terrible, con el cambio de clima, sí, con las lluvias, que hace calor, que de pronto llueve, que el aire acondicionado, y estarse estornudando es estarse sonando la nariz. Puede llegar a ser peligroso que uno se suene tantas veces la nariz, y no solamente que se la suene, sino que muchas veces la fuerza. He visto gente, no digo que uno, ¿verdad?, pero que además termina introduciéndose o un dedito con el papel higiénico para tratar de limpiar bien. ¿Qué le decimos a esas personas que hacen eso? Sí, a unas que has escuchado, ¿verdad? Claro. Vea, lo principal es que siempre les digo, sacúdense la nariz como si ustedes estuvieran en una vela y todo el mundo en silencio. Suavecito. Así es, que nadie lo escuche. ¿Por qué? Porque el problema de eso es darle demasiada presión a la nariz. Entonces, nunca, cuando hay sangrados o cuando la gente está propensa a sangrado de la nariz, lo mejor es jalar y tragarse moco, o bótelo por la boca, pero si no tiene buen control de la presión que va a hacer. Aquí el problema es hacerle demasiada presión y me reviente esos vasitos y empieza con los sangrados. Wow. Introducirse objetos no o no, o sea, nunca. Esa es la primera causa de sangrado en niños chiquitos, que es por manipulación, le decimos nosotros, que pasan ahí con el dedillo dentro de la nariz y traveseándose, ¿verdad? Que en los niños hasta cierto punto es justificado, pero un adulto, o sea, no sé, cómprense una bolita antiestrés y pónganse a hacer otra cosa, porque lo único que van a hacer es producirse un sangrado y masivo, porque la nariz sangra muchísimo. Entonces, nada que se introduzca en la nariz. ¿Qué hace uno? Utilizar enjuagues nasales, refrescar la nariz, ayudarse con otras cosas externas para no tener que estarse introduciendo nada. Bueno, yo le voy a contar que la doctora Alexa Rodríguez es una médico especialista en otorrino con más de 20 años de experiencia en ronquido, insomnio y problemas para respirar. Si a usted le suena alguno de estos problemitas, comuníquese con ella. El número es muy sencillo, 8661-1515. Ahí lo tiene en pantalla, 8661-1515, y también el 8723. Yo creo que ahí le van a contestar más directo, 8723-7339, 8723-7339. En redes sociales, muy activa ella en Instagram, en YouTube y también en Facebook, para que usted la contacte y respire y duerma muchísimo mejor y ya no ronque más. Yo tengo una pregunta, doctora, porque usted mencionó ahorita lo de los lavados nasales o de los sprays, pero son muy de uso comercial, ¿verdad? Yo imagino que cualquier señora se va a la farmacia, compra el spray y empieza a utilizarlo. ¿No puede ser problemático si uno lo empieza a utilizar sin tener conocimiento de causa de cuántas veces? O sea, lo usa ahí. Cada vez que siente alguna molestia, va el spray nasal. O se hacen los enjuagues nasales, pero no con el polvito que se requiere, sino que alguien le dice agua con sal y ya ahí se lava. Y puede ser más bien irritante. Sí, no, es un problema. El spray nasal, para que lo noten ahí en su casa, por favor, hay un elemento o un ingrediente que se llama oximetazolina. Ese no lo deben de usar y es de venta pública y es el que más usan y es el que más recetan, y eso es un problema porque es altamente inflamatorio, ejerce un efecto rebote después de 5 días, que quiere decir inflama más la nariz,
aumenta el riesgo de sangrado cuando se usa de forma crónica. Tengo pacientes 10 años de estar usando, 5 años, pueden inclusive generar perforaciones, huequitos dentro de la nariz, donde la nariz más bien, toda la piel de la nariz que la recubre se enferma y ahí tenemos un problema mayor. Entonces los inhaladores nasales nunca deben de ser utilizados por más de un mes y de la oximetazolina nunca por más de 5 días. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Lavados con agua salina o suero fisiológico. Siempre pero eso digo, con un profesional. Sí, pero porque uno escucha agua salina y lo que piensa es lo que decía, ¿verdad? Que mucha gente agarra agua, le echa sal, ni siquiera la hierven. No, suero fisiológico baratísimo, lo compran en la farmacia. Yo creo que una bolsita no cuesta ni 500 colones y con una jeringuita. Sí, y eso lo pueden hacer siempre y cuando sea para lavar, porque estuvieron en un lugar expuesto donde había mucho polvo, ceniza del volcán, entonces la nariz está sucia. Pero de otra forma, no. Todo lo demás está contraindicado porque no sabemos la causa que se lo está ocasionando. Entonces, los lavados nasales como los lavados de los dientes, ¿verdad? Siempre la higiene nasal es sumamente importante para disminuir los procesos inflamatorios y que y disminuye un poco los síntomas inclusive de la rinitis y de los resfriados, pero con suerito fisiológico. Entonces, y ahí no va a pasar nada. Pero lejos de eso, otro tipo de spray nasales, más que hacerles un favor, lo que les va a producir es un problema. Doctora, en el caso, volviendo a doña Virgita, en el caso de ella, ¿será recomendable una endoscopía nasal o cuándo es que se aconseja hacérsela? Siempre que hay sangrado hay que hacer endoscopía. O sea, nosotros como médicos no podemos estar asumiendo que el sangrado puede ser por resequedad o puede ser por eso. No, el puede no existe en medicina. Aquí es lo que nosotros podamos ver y demostrar que es de lo que está ocurriendo. Entonces la endoscopía nos sirve para poder ver de dónde es que está sangrando, qué es lo que está pasando adentro y cuál va a ser el mejor tratamiento para este paciente. Entonces la endoscopía es un procedimiento, de veras, no le tengan miedo, esto no duele, he hecho manos expertas, o sea, ni lo van a sentir. Es un palito delgadito de metal que sí tenemos que introducir dentro de la nariz, vamos a tener un monitor al frente y vamos a ir viendo. Pero eso de introducir, Pablo, me pelan los ojitos. No, vieras que... No, es que yo soy delicadísima con la nariz. Yo pienso que voy a empezar a estornudar. No, veas, de veras, son muchos años. Yo tengo los niños cuando van sin miedo, que van acompañados de sus papás, que les dicen bien, yo lo hago desde los 5 años. A veces desde antes, con 2 años de edad los podemos hacer siempre y cuando el niño coopere y no me tenga miedo. No debe de ser, eso sí, nunca debe de ser un procedimiento doloroso, nunca. Nunca debe de ser un procedimiento que sea realmente demasiado incómodo para el paciente. Claro. Es rarito, sí, pues no estamos acostumbrados a que nos toquen la nariz, pero es algo que se puede hacer sin ningún problema. Es como cuando le hacían la prueba del COVID, como ese grosor. No. Primero, los que hacían la prueba de COVID, ningún otorrino les enseñó cómo tenía que poner la cabeza. Esa es la única verdad. Pobrecito, los agarraron y los mandaron así, vaya, hágalo. Pero la cabeza tiene que tener cierta inclinación y uno tiene que tener también la mano a la hora de colocar el endoscopio de cómo debe entrar exactamente para no producir molestias y poder revisar. Pero hay que ir a ver qué es lo que está pasando. Acuérdense que nosotros como médicos no tratamos síntomas, sino enfermedades. Entonces de nada me sirve quitar un sangrado si no sabemos qué es lo que lo está originando, porque va a volver a repetir. Doctora, ahora que usted decía esto, lo del palillo que uno le meten, yo siento que cuando uno le meten, bueno, yo de por sí no me pueden ni siquiera hacer así en la nariz porque empiezo a estornudar. Yo soy ¿verdad? igual. Entonces, ¿qué tan normal es estornudar demasiado? O incluso, hay gente que ni siquiera estornuda. Lo para, dice que todos los extremos son malos, ¿verdad? Sí. Pero ni los que no estornudan, ni los que estornudamos como si no hubiera un mañana y pasamos y estornudamos. Bueno, lo primero es que cuando se estornuda debe hacerse por la boca. Así es que pringo, sí, pues aunque pringa todo el mundo, es que a ver, sí, suena medio raro, pero yo sé que socialmente no es lo que uno esperaría que el otorrino le diga, pero para la nariz es lo mejor que le puede pasar, o sea, el estornudo, por la fuerza que lleva, la idea es que sea por la boca. Ahora bien, cuando una persona está estornudando frecuentemente, sí o sí, es porque tiene un cuadro probablemente de rinitis. ¿Qué tipo de rinitis es? Bueno, eso nos toca investigarla, si es alérgica, vasomotora, hormonal, medicamentosa, no sé.
de todas las que hay. Entonces, ver el por qué es que le está produciendo tanta irritación y sobre todo tantos estornudos. No debe pasar porque en cada estornudo se va a inflamar más la nariz. Entonces, normalizarlo tampoco, no es normal despertar en la mañana con 10, 15 estornudos, ¿verdad? Ok, ahora también eso es importantísimo porque si hay algo cansado en la vida es pasar estornudando y no respirar bien. Así es. Eso y también. estarse sacudiendo la nariz, porque si fuera solamente que uno estornuda, pero es que uno estornuda y es aquel aguarotal. Sí, no, eso sobre todo es muy incómodo, ¿verdad? Y no faltar el que si estás enfermo, que andar jalando moco, ¿verdad? En etapa de COVID, era terrible. Yo sé porque los pobres pacientes míos llegaban a pedirme certificaciones y todo, porque es que doctora, que vea que es alergia, que vea. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado últimamente? Que normalizamos los síntomas. Entonces, ¿mires que es normal estar con el moco todo el día? ¿Es normal estar jalando moco? ¿Es normal estar estornudando? ¿Es que sí somos los riníticos? No, o sea, lo que no está bien es no controlarse. Todo eso se puede controlar de una forma adecuada. Yo por lo general en mis pacientes siempre les digo, vamos a buscar la causa de fondo para poder tratar el síntoma. Si le hago yo pruebas de alergia, unas especiales que mandamos a hacer a Estados Unidos, tenemos lo que es la causa que lo está originando y ahí vamos a determinar cuál va a ser el tratamiento. Pero sin saber, ¿no? Y vivir así es súper incómodo. Sí. Yo siempre le digo, nada que te robe la paz. Sí. Ahora, uno muchas veces va a consulta, ¿verdad? Y lo que nos decía doña Orejita, y es lo que estás cansada de ir a consulta y que le digan, es que es alergia, es que es alergia, exacto, es que es alergia. Sí. Entonces, dice, tiene uno que sentar de mano cruzada, así de ni modo, soy alérgico, o es que hay algo más que no se está revisando. Sí, aquí, digamos, esa es la respuesta, y me van a disculpar, la respuesta muy típica, ¿verdad? En medicina general, ¿verdad? En primer contacto. Yo a ella lo que le invito es a que nos visite a un otorrino, eso es la parte más importante. Solo el otorrino le va a poder decir con certeza a qué se debe el sangrado, qué es lo que está sucediendo y por qué, ya que debemos de hacerle la endoscopía y poder revisar adecuadamente. Lejos de eso, cualquier otro profesional lo que le va a decir es que hey, así somos un montón, hasta eso he escuchado, ¿verdad? Y yo vivo así, le dice el compañero, ¿verdad? Pues vive mal también, porque es que no podemos vivir enfermos. Normalizar algo que no. Normalizar algo que no. Es que todos los días me duele la cabeza, entonces eso es normal. Todos los días estornudo es normal, entonces no. Claro. Ella lo que tiene que ser es vista por un otorrino. Doctora, muchísimas gracias. Alexa Rodríguez, 20 años de experiencia, no se lo salta cualquiera. No se lo brinca nadie. ¿Continuamos? Sí, así es. Muchísimas gracias. Fabi nos tiene información por ahí importante, Fabi. Una